Podríamos decir que Néstor Restivo está en Buquebú yendo hacia Uruguay, pero no es exacto. Néstor Restivo está en el Banco Central uruguayo, dentro del Banco Central uruguayo, pateando lingotes de oro, tal vez, no sé. Buscando fortunas de argentinos. Buscando fortunas de argentinos. Ojo con Restivo, que puede venir con los puños llenos de verdades. De momento nos va a hablar un poco de lo que es la economía de Uruguay en las vísperas de sus elecciones. Te escuchamos, Néstor. Gracias, Mario. Bueno, sí, como sabemos, el domingo es el balotaje presidencial en Uruguay, donde compiten Tabaré Vázquez por el Frente Amplio y Lacalle Pou por el Partido Nacional. Y quiero hablar un poquito de la situación económica de Uruguay, del balance que deja el Frente Amplio. Y si me permitís, muy brevemente, apenitas, si se me permite, el profesor Viñeski, un poquito de historia. El Frente Amplio nació en 1971 por Líber Sereñi, un militar y muchas fuerzas de izquierda, de centroizquierda, desprendimientos del Partido Colorado, que se habían visto traicionadas por lo que había sido Pacheco Areco a fines de los 60, Bordaberry, que en ese momento estaba por ganar las elecciones. Y la verdad que tuvo alguna chance de llegar al gobierno. Si uno mira las encuestas y los primeros pasos que tomó el Frente Amplio en aquel momento, y mira el mapa regional en el 73, que es cuando fueron las elecciones, el Frente Amplio ya tenía 2 años, con Cámpora en la Argentina, con Allende en Chile, con gobiernos militares pero revolucionarios y nacionalistas en Bolivia, en Perú. La verdad que había una chance, y esa experiencia del Frente Amplio fue barrida por el golpe de Bordaberry, como fueron barridas las otras experiencias que mencioné en un contexto de crisis muy fuerte del capitalismo mundial y también del capitalismo periférico, que necesitaba una salida muy diferente a la que planteaban estos sectores, y bueno, por eso vinieron las dictaduras y la matanza. Quiero decir esto, porque el Frente Amplio siempre fue visto como algo ajeno al sistema político uruguayo, y durante muchos años, cuando volvió el ciclo democrático en nuestra región, el Partido Blanco y el Partido Colorado se las ingeniaron para asustar con el Frente Amplio, que no eran capaces de gobernar, que tenían un estigma guerrillero. En realidad el Tupamaros tuvo relaciones con el Frente Amplio, pero no formó parte de él en aquella instancia, sino después de que volvió la democracia. Y siempre se asustó con el hecho de que era un partido que no podía gobernar porque era una izquierda irresponsable, digamos así, un cuco, una especie de cuco. Y la verdad que el Frente Amplio le costó salirse de ese esquema y convertirse, ya hace unos cuantos años, en lo que al principio él mismo no quería, esta agrupación de organizaciones como es el Frente Amplio, con decenas de agrupaciones políticas en su seno, que es ser un partido tradicional. Y eso fue un gran debate en Uruguay. ¿Qué era lo tradicional? Lo tradicional era el Partido Colorado, que había tenido 57 presidencias en la historia uruguaya, y el Partido Nacional o Partido Blanco, que tuvo muchas menos, tuvo 10 presidencias. Y una vez que gobernó primero en Montevideo como intendencia, y luego en Uruguay, la verdad que el Frente Amplio demostró una gran capacidad de gobernabilidad, a tal punto de desplazar a los otros dos partidos que durante más de un siglo habían sido el centro político de Uruguay, a lugares muy, digamos, minoritarios en lo que es hoy la República de Uruguay. ¿Y esto en qué se basó? En una excelente gestión que tuvo tanto la presidencia de Tabaré Vázquez como la que está terminando ahora de José Pepe Mujica, y eso explica también por qué hoy en un tercer ciclo político nuevamente el electorado uruguayo en principio le da el respaldo a Tabaré Vázquez, que en primera vuelta ganó por un margen muy muy amplio, ¿no? Y la base, me parece, que está en esa cuestión de la gestión es la economía, porque la verdad que en las presidencias del Frente Amplio, que partieron de un piso muy bajo, la crisis del 2002 les pegó mucho a Uruguay, como a la Argentina también. De hecho, Argentina contagió, digamos, de alguna manera a Uruguay, que es un país que es una caja de resonancia de lo que pasa muchas veces en la Argentina o en Brasil, un tema relativo de tamaño. La verdad que la economía fue muy exitosa, tanto de Tabaré como de Pepe Mujica, y la crítica de la oposición es la misma que vemos acá, que en realidad no, que fue todo viento de cola. Viento de cola, recordemos, es el empuje que supuestamente dan los precios internacionales de los productos que exporta Uruguay, que son parecidos a la Argentina, soja, carne, etcétera. Pero la verdad que si uno analiza, y ahora voy a entrar en eso, las cifras de la gestión económica y social del Frente Amplio, explica muy bien por qué tiene tanta popularidad. Desde que ganó en la primera presidencia Tabaré Vázquez, el PBI, es decir, la medición más global de una economía, creció el 70% hasta hoy. Argentina es un poquito más, Argentina casi duplicó el PBI en el ciclo kirchnerista, pero este año
mientras que Argentina está con una economía parada, con índices de crecimiento muy, muy bajos, hay que ver cómo cierra el año, Uruguay mantiene una tasa de crecimiento de cerca del 3%, por lo cual posiblemente se acerca a lo que ha sido un balance de largo plazo del kirchnerismo, que es un promedio del 6% anual. Eso es lo que creció Argentina durante todos los años del kirchnerismo. Y lo que creció un poquito menos Uruguay, que nunca tuvo un año de recesión o de freno económico desde que está Tabaré. En el caso de Argentina sí, cayó 2 veces, pero también hubo picos de hasta casi un 10%. El pico más alto que tuvo Uruguay fue el 8.4 en el 2010. En cualquier caso, prácticamente se puede decir que ambos países duplicaron el tamaño, el valor agregado de su economía en este ciclo político. El nivel de empleados, es decir, de gente que tiene trabajo en Uruguay, que fue un tema histórico y que explica gran parte de la emigración uruguaya a otros países, en especial a la Argentina, creció de 700.000 personas que tenían empleo en el 2003 a 1.200.000. ¿Sí? También casi que duplicó el tamaño del mercado laboral. Y al contrario, los desocupados o los subocupados, es decir, aquellas personas que tienen problemas de empleo total o parcial, bajó de 760.000 personas a 530.000 personas hoy, medio millón de personas. La tasa de desempleo uruguaya es similar a la Argentina, un poquito menos, están por abajo del 7%. El salario real, el crecimiento del salario real, cuando se dice real en economía es por encima de la inflación, ¿sí? No es que acompañó los precios, por encima de la inflación, el salario real creció un 55% desde que asumió el primer mandato de Tabaré Vázquez. Y la pobreza, un dato fundamental del Frente Amplio, bajó del 40% que tenía en aquella circunstancia 2002-2003 al 10%, y es el segundo país en América Latina, después de Argentina, con la menor tasa de pobreza. La inflación, estuvieron mejor que Argentina, nunca pasaron del 9%, entre un 4 y 9% cada uno de estos años, manejaron bien el tema monetario. Y algunos datitos más del comercio exterior, para no aburrir con muchas cifras, los términos del intercambio. ¿Qué son los términos del intercambio? La diferencia que hay entre los precios de las mercaderías y bienes que un país exporta versus los precios de las que importa. Esto siempre fue una maldición para América Latina, históricamente en el siglo XX, porque importábamos en general industria cada vez más cara y exportábamos cereales, ganado, cada vez con precios a la baja. Esto se revirtió a partir sobre todo de la demanda asiática y gracias a las políticas internas que tomó cada uno de estos países, esos términos del intercambio mejoraron en todo el ciclo de gobierno del Frente Amplio 20%. Este es el pedacito de viento de cola que dice la oposición, pero no es ni mucho menos lo que explica la totalidad. La inversión bruta en la economía uruguaya, incluida la inversión externa, hoy llega al 10% del PBI. Nunca el Partido Colorado y el Partido Nacional, aún en la época de las privatizaciones, logró un semejante nivel de inversión. Tienen un tema con el déficit y con la deuda, están peor que Argentina. ¿Por qué? En parte porque el saldo comercial de Uruguay en general es deficitario, es un país que le cuesta vincularse al mundo, ha tenido años de superávit, pero muy bajitos, 200 millones de dólares, 300 millones, Argentina ha tenido casi 10.000, y esto le obliga a Uruguay, aunque a veces logra algún superávit, le obliga a Uruguay endeudarse para conseguir las divisas que Argentina, por suerte, en parte, consigue a través del comercio internacional. Y entonces el ratio de la deuda, la relación entre la deuda y el PBI, y lo que genera un déficit en Uruguay, es un poco más complicado que en Argentina. Pero igual no es tan mal. La deuda pública, incluida también la deuda externa uruguaya, hoy es el 63% del PBI. Llegó a ser el 114%, la bajaron casi a la mitad. En Argentina es todavía menos de la mitad. Argentina está muy bien en ese tema. Uruguay no también, pero está bastante bien. Y lo mismo que Argentina, bajó mucho la deuda en dólares. Hoy la mitad de la deuda uruguaya son pesos uruguayos, que en cualquier país es mucho más fácil tener una deuda en moneda doméstica porque lo puede resolver internamente. Y el último dato, y salvo de la economía, en educación. Si bien hay una demanda del pueblo uruguayo por mejorar la educación, el otro es el tema de seguridad, la verdad que el esfuerzo que hizo el gobierno de Tabaré y de Pepe Mujica fue muy fuerte. Estaban invirtiendo al principio del ciclo 420 millones de dólares en el tema educativo y hoy están en 1.3 millones, es decir, casi triplicaron la inversión en educación y llega a superar el 5% del PBI. Argentina está en el 6% del PBI y siempre la meta es llegar al 7%. Es decir, que tanto en la cuestión social como económica, como el crecimiento, el empleo, el combate a la pobreza,
ha sido muy exitosa la gestión de Tabaré Vázquez y de Pepe Mujica. Hay un par de cuestiones en materia de infraestructura y de vivienda que quizás ahí hace falta en este nuevo ciclo que posiblemente arranque el domingo en Uruguay, deberían apostar más, y de hecho el Frente Amplio está inquieto por esa situación. Y respecto finalmente a la cuestión de la relación con los vecinos, siempre se sabe que Uruguay es crítico del Mercosur al que pertenece, porque no es fácil para un país pequeño tener dos gigantes a su lado en una sociedad comercial como son Brasil particularmente y Argentina. Y es cierto que nuestros países, con Uruguay y con Paraguay, no tuvieron lo que han hecho otras formaciones regionales, por ejemplo los países del sudeste asiático, que han sido más contemplativos de las debilidades, de las asimetrías con esos países. Y hay tensiones ahí. Y Tabaré Vázquez, o quien va a ser seguramente su ministro de Economía, Danilo Astori, que es el economista fuerte del Frente Amplio, han sido muy críticos del Mercosur, a veces hay hasta amenazas de ruptura. Pero si uno lee la plataforma programática del Frente Amplio, no es verdad. Ellos están convencidos de que su espacio natural es el Mercosur, pero que sí van a intentar relanzarlo y lo que dice Tabaré, reinstitucionalizarlo. Hay mecanismos en el Mercosur que claramente no funcionan, solución de controversias, asimetrías con los países grandes, etcétera, que hay que mejorar. Y Tabaré ya tuvo varias reuniones, por ejemplo, con uno de los candidatos o precandidatos presidenciales de la Argentina, que es Daniel Scioli, equipos de Uruguay y del gobernador bonaerense para trabajar hacia adelante en temas de Mercosur. Tabaré ganó en primera vuelta con el 48%. Nadie duda que el domingo va a ser elegido nuevamente presidente. Ayer Beto Quevedo estimaba una diferencia de más de 12 puntos, ¿no? Sí, yo leí encuestas hasta 15, pero en cualquier caso ya prácticamente tenía la mitad en primera vuelta, ya logró el control parlamentario. No digo que vaya a ser un trámite, hay que ganar las elecciones, pero todo indica que va a ser el presidente, que va a repetir el modelo gabinete de su gobierno anterior, con Bonomi en Interior, con Danilo Astori en Economía, con Álvaro García, que es otro economista vinculado a temas de desarrollo, y con esto cierro con una figura de mucha perspectiva para el Frente Amplio, que es el vicepresidente, que es Raúl Sendic, que es hijo del histórico fundador del Movimiento Nacional de Liberación, Tupamaros. Raúl Sendic ya fue ministro, tiene mucha perspectiva, es joven para una clase política uruguaya relativamente adulta, digamos, y me parece que es una figura para tener en cuenta de aquí en adelante. Néstor Restivo desde el Banco Central de Uruguay. Venite para acá, Néstor, porque te necesitamos para el coro. Tengo una cuenta secreta que no puedo revelar, pero el lunes quizá te digo algo. No me des chance, no me...